doy clic y me tienen que decir si están de acuerdo. Ahí vamos grabando. Bueno, muy buenas tardes a todas. Hoy es un día muy especial para la Red Mujeres para la Justicia porque tenemos en este conversatorio a una invitada muy especial que es una colega y magistrada, la doctora Lucía Avilés Palacios. Voy a presentarla. La doctora Lucía Avilés es jueza a cargo del juzgado de lo penal número 2 de la ciudad de Mataró, en España, cargo que ocupa desde el año 2009. Lucía ha impartido formación en materia penal, de violencia de género y de enjuiciamiento con perspectiva de género en el Parlamento Europeo, la delegación del gobierno español, obviamente, contra la violencia de género, en el Ministerio de Igualdad de España, en el Consejo General del Poder Judicial Español y en diversos ámbitos como colegios de abogacía, fuerzas de seguridad y en universidades tanto del ámbito nacional como internacional. La verdad que es un lujo. Yo tuve la oportunidad con la comitiva de argentinas que estuvimos en Washington en 2016 en un evento de juezas, poder conocerla y nos dimos cuenta que era una persona con un compromiso, una inteligencia y una sensibilidad fuera de serie. Inmediatamente fue seguirla y tratar de recibir la iluminación de la claridad con que ve el juzgamiento con perspectiva de género, que sigue siendo un desafío a ambos lados del Atlántico. Así que te vamos a escuchar, Lucía, con enormísimo interés, y solamente resumo los criterios que sabemos todos, pero por si hay alguna socia nueva. Nosotras dejamos explayar con el micrófono silenciado a la invitada especial, a nuestra oradora de hoy. La escuchamos. Cuando ella cierra, se inicia todo el coloquio y el conversatorio, y todas las socias que puedan hacer comentarios, preguntas, se va a poder generar un ámbito de conversación. Así que solamente lo aclaro para que dejemos en esta primera etapa los micrófonos apagados para escuchar sin interferencias. Y bueno, como dicen, el piso es tuyo, Lucía. Es un honor, un placer y una alegría personal para todas poder escucharte y compartir esta tarde, ¿no? Pues muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todas. Yo, vamos, me acuerdo del 2016 cuando nos conocimos en el Congreso de Washington, y la verdad que yo guardo buenísimos recuerdos, sobre todo de la comitiva argentina, de ti, de Marta Paz, a la que yo también pues estaba muy unida, y de todas vosotras. Hoy además me ha pasado Susana una foto en la que, bueno, pues salís algunas de vosotras, y me ha hecho una ilusión tremenda y las dos hemos coincidido en eso, que al final el mundo es un pañuelo, ¿no? Y como se suele decir, bueno, pues qué bien que hayamos podido coincidir de nuevo. Me hubiera encantado estar ya allí, pero bueno, de aquí a nada, a un ratito, como quien dice, pues sí que estaré. Se me canceló el vuelo y bueno, me han hecho un poco una jugada, pero hemos podido salvar todo y aquí estamos. Yo voy a ver. Vale. ¿Veis bien la pantalla? Ay. ¿Sí? ¿Veis bien la pantalla? Sí. Vale. Bueno, pues también quiero dar las gracias enormes a Susana por la invitación, haberlo organizado todo y bueno, y por el cariño tan grande que le ha puesto a que hoy pues pueda ser posible el encuentro con todas vosotras. Juzgar con perspectiva de género es algo que, bueno, es un tema del que pues ya se viene hablando durante mucho tiempo. Aquí y allí sabemos perfectamente de lo que hablamos. No obstante, hay especialidades en cuanto a la aplicación concreta de este principio, de esta técnica jurídica
bueno, pues se atisba como una técnica jurídica vinculante, que no es una opción, digamos, para juezas y jueces, ni tampoco para el resto de operadores jurídicos, sino que es una herramienta útil no solamente en la interpretación, sino también en la aplicación del derecho. Yo me centraré en la justicia española, es lo que conozco, soy jueza española, soy jueza en la actualidad en un juzgado de lo penal en Barcelona, en Mataró. Y aquí, bueno, pues la tipología de delitos que se ven, que conocemos, abarcan pues todas las tipologías. La limitación está en función de la pena, penas superiores a 9 años ya las juzga la audiencia provincial. Y es curioso porque aun cuando no somos un juzgado penal especializado en materia de violencia de género, sí que conocemos un 60 o un 70% de casos en materia de violencia de género. Seguramente ya lo sabéis, pero aquí en España se habla de violencia de género para hacer referencia a una parte dentro de la totalidad de la violencia sobre la mujer. En los textos internacionales y a lo que, bueno, en España nos vincula, que es el Consejo de Europa, el Convenio de Estambul, se califica la violencia sobre las mujeres como la que nos afecta de manera desproporcionada y que nos afecta por el mero hecho de ser mujeres. En el contexto español, además, contamos con una ley especial de violencia de género que, como os digo, acota esa violencia sobre las mujeres a una parte de la misma, solamente aquella que se ejerce por quien es o quien ha sido la pareja de la mujer agredida. Creo, si no estoy equivocada, que en el ámbito, bueno, en Argentina y en general en el ámbito latinoamericano se aplica o se utiliza para hacer referencia a este tipo de violencia sobre las mujeres, violencia doméstica. Pues bien, aquí en España nos habla de violencia doméstica para hacer referencia a la que padecen las mujeres en el ámbito familiar, sino de violencia de género. Y es un contrasentido porque realmente es contrario al derecho internacional de los derechos humanos el calificar a una persona, a una mujer como víctima en función de la relación social o personal, presente o pasada, que haya tenido con su agresor. Pero lo cierto es que, bueno, aunque en un principio la ley española y como veremos luego, bueno, pues era como muy ambiciosa y pretendía englobar todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres, pues finalmente optó por esta modalidad. Cuando dicho esto, esta pequeña introducción para tener claros estos conceptos, yo lo que veo muchas veces en el ámbito jurídico aquí en España es que cuando se habla, se nos interpela a los jueces para la aplicación de las normas con perspectiva de género, en realidad se está haciendo una visión muy sesgada, muy parcial del enjuiciamiento de la justicia con perspectiva de género que necesariamente se ha de impartir, y no solamente por juezas y jueces, sino por todos los operadores jurídicos, y yendo un poquito más allá en todo el ordenamiento jurídico, desde la creación, la interpretación y aplicación, así como también la ejecución de las normas. Tanto en España como en cualquier otra parte del mundo, cuando hablamos de normativa, de normas jurídicas, de ordenamientos jurídicos con visión de género, nos hacemos o nos planteamos tres cuestiones fundamentales. La primera es quién crea las normas, la segunda, quién las interpreta y aplica, y en tercer lugar, en qué contexto social. Probablemente la tercera pregunta se tenga que anteponer y ser la primera, pero yo comenzaré por esta, el quién crea las normas. Hoy día no hay, podríamos decir o podríamos considerar que no hay ningún tipo de sesgo de género en la creación de normas jurídicas. ¿Dónde o de dónde proceden estos sesgos de género? Pues de la conformación de los parlamentos. La Unión Interparlamentaria viene a poner de manifiesto que solamente el 23% en los parlamentos está conformado por mujeres, lo que quiere decir que casi las 3/4 partes
en los parlamentos hoy en día en todo el mundo están formados por hombres y esto ¿qué nos afecta? Pues que las normas jurídicas difícilmente podrán tener una visión de género si no recogen la experiencia biológica o la experiencia vital también de las mujeres, si no se las reconoce también como creadoras o partícipes del proceso de creación de normas jurídicas. Esto en España viene vinculado al reconocimiento del derecho de voto, al reconocimiento, no solamente del derecho de voto, perdón, sino también al reconocimiento del derecho a ser elegible. Solamente las mujeres pueden abandonar el ámbito privado para adentrarse al ámbito público, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial o en el ámbito ejecutivo para conformar las políticas feministas, es cuando se empiezan a sentar las bases para, con posterioridad, tener una normativa adecuada a género que pueda ser interpretada y aplicada también con perspectiva de género o con visión de género. En segundo lugar, ¿quién las interpreta y aplica? Las normas jurídicas también están mediatizadas o existen estos sesgos de género en función de quién interpreta y aplica la norma jurídica. En España, hasta el año 66, las mujeres teníamos prohibido el acceso a la carrera judicial. Se entendía que, y así lo recogía expresamente la ley, que era un oficio, una profesión contraria a la delicadeza consustancial que se presuponía para las mujeres. No teníamos capacidad para ser juezas, ni fiscalas, ni por supuesto abogadas. A partir del año 1966 se deroga esta prohibición. Se nos reconoce, lo que pasa es que en la práctica se reconoce nuestro papel fundamentalmente en tribunales de familia y en tribunales quizá de menor importancia, pero poquito a poco hemos ido adentrándonos en la carrera judicial. Hoy día podemos decir que somos la mayoría en la carrera judicial. En las últimas promociones somos más del 70%. Y esto, estoy escuchando algo por ahí. Y esto enriquece no solamente desde el punto de vista democrático los A tribunales, ver, perdona, Lucía, disculpa, ¿se pueden mutear todos los que están haciendo ruido de fondo si son tan amables? Porque no podemos seguir la Lucía. Por favor, en serio, y si no, Susana, te pedimos que hagas vos el muteado. Gracias. No tengo yo. Pero si tu hijo tiene el WD-40, que le pase la rueda. Bueno. ¿Tenés? ¿Cómo? Yo desde que me divorcié tengo de todo. A ver si con Por eso, favor, necesitamos que se muteen. mutean. Por favor, no podemos hacer esto si no se mutean todos y todas. Igual tiene... Bueno, Bueno, no sé si yo desde seguramente el anfitrión en lo breve puede se hacer. darán cuenta, sí, en breve se darán cuenta y probablemente puedan. Mil disculpas, Lucía, mil disculpas. No No sé pasa por qué no nada, no escuchan. pasa nada. Son las cosas del directo, como se suele decir. Bueno, hoy día, como os decía, en el ámbito español somos mayoría las mujeres que conformamos la carrera judicial. No obstante, como también pasa en Argentina, seguimos siendo minoría porque existe un techo de cristal bastante engrosado en lo que denominamos la cúpula judicial. Esto tiene también un impacto en las resoluciones judiciales, un impacto en la interpretación y aplicación de la norma jurídica, aun cuando depende la aplicación de la perspectiva de género no tanto del sexo del juzgador, sino de la formación en género que recibamos. Pero sí que es verdad que existen determinadas categorías delictivas o determinadas realidades que desde luego necesitan de una especial visión de género, como es la infancia, violencia sexual. Pensemos, por ejemplo, en los supuestos de embarazos o gestación subrogada, en donde la visión de las mujeres es necesaria. En tercer lugar, nos preguntamos en qué contexto social se aplican las normas jurídicas, se crean las normas jurídicas. Esto determina enormemente el mayor o menor impacto en términos de género que puedan tener las normas jurídicas. Hoy día, los delitos relativos a la libertad sexual no se interpretan igual
que hace 10 años, ni tan siquiera que hace 5 años, cuando, como os explicaré con posterioridad, en el año 2018 tuvo lugar en España un cambio de paradigma penal a raíz de una sentencia en un caso de violación grupal en los Sanfermines que se produjo en el año 2016. El contexto social determina mucho el cómo se interpretan las normas jurídicas y es también el contexto social el que empuja, el que hace motor, el que hace de motor de impulso, de cambio de las normas jurídicas. En España, desde luego, desde los años 70 hasta ahora, se ha producido un gran cambio, no solamente en la normativa, sino también en la forma de entender las relaciones sociales, en la forma de entender la aplicación e interpretación del derecho. El gran reto, desde luego, de la transición democrática española en materia de feminismo y de feminismo jurídico fue, en primer lugar, y sobre todo el hacer públicas las relaciones de dominación que las mujeres debían soportar a manos de sus maridos, padres o hijos en el ámbito privado, y esto se hizo como una cuestión política y no privada. Seguramente os sonará, os resonará como en el ámbito internacional se hablaba de lo personal es político. Pues bien, precisamente en el ámbito español y con la transición española que se inicia en los años 70, llegan muy tarde estos ecos internacionales que se habían iniciado a final de los años 40, pero finalmente se incorporan con la Constitución de 1978, sentando las bases de una normativa libre de sexismo, de sesgos de género, que propiciará con posterioridad el avance en la aplicación e interpretación de la norma por los diversos operadores jurídicos. Seguramente de esto viendo en la pantalla, pues os sonará ya mucho, somos juristas y el ámbito internacional lo tenemos bastante sabido. A partir de 1947, donde con la condición jurídica y social de la mujer se sientan las bases de algunos artículos claves de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1 o el 14, empiezan a surgir normas que primero con carácter sectorial, ya sea en el ámbito de los derechos políticos o en relación al ejercicio de cargos y funciones públicas de las mujeres en los años 50, vienen a hacer referencia a pues, ámbitos concretos de que hasta ese momento quedarían vedados por la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos para las mujeres, y poco a poco se van dando pasos hacia el reconocimiento de formas de discriminación contra la mujer. Así encontramos la Declaración de 1967, que es muy importante en el ámbito penal, que es la jurisdicción a la que yo pertenezco y de la que mejor puedo hablar y la que mejor conozco. En su artículo 7 exigía ya la eliminación en los códigos penales de disposiciones discriminatorias. Esas disposiciones discriminatorias normalmente tenían mucho que ver con la sexualidad y con la forma de entender el rol de las mujeres, normalmente vinculadas a la maternidad. Seguramente allí en Argentina, como aquí en España, existía también una diferenciación entre el adulterio y el amancebamiento, es decir, como formas duales de reconocer una única conducta delictiva en función de que el sujeto activo fuera una mujer, en el caso del adulterio, o fuera un hombre, en el caso del amancebamiento. Estaban sancionados en ambos casos, pero en el caso del amancebamiento, para que los hombres fueran sancionados, fueran castigados penalmente, se exigía que fuera una relación duradera, extramatrimonial, y que se llevara a cabo con ostentación y publicidad, cosa que no se exigía en el caso de las mujeres, a las que se las penalizaba por una única relación extramatrimonial. En realidad, lo que se estaba protegiendo era la maternidad dentro del matrimonio, y no existía ningún otro bien jurídico como pudiera ser la libertad individual o la libertad sexual, que es la que hoy rige en los códigos penales. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer en los años 90, 1993, se viene a dar ya un paso clave en donde se viene a reconocer la violencia sobre la mujer como una de las formas de discriminación contra la misma, y se reconoce asimismo que la violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos y además una forma también de violencia institucional. Ya conocemos de sobra también el Gran Código Universal en materia de igualdad, la Convención CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. España la ratifica en el año 83, en 1999
vería la luz el protocolo facultativo que reconoce el Comité CEDAW como órgano de control y de interpretación de la Convención. Y es muy importante la Convención CEDAW porque los Estados, en cualquiera de las modalidades de funciones atribuidas a los mismos, ya sea la función judicial, ejecutiva o legislativa, se comprometen a adoptar medidas de todo tipo para dispensar un trato igual a la mujer. En concreto, para adoptar medidas judiciales en todas las etapas del procedimiento. Un precepto similar y muchos años más tarde, en el año 2011, en el ámbito del Consejo de Europa, encontraremos en el Convenio de Estambul, en donde se viene a reconocer con mayor detalle, con mayor precisión y adaptada a los nuevos tiempos, un concepto que ya se reconocía tanto en la Convención CEDAW, en el protocolo, como en la Declaración del año 93, como es el de diligencia debida, que es pues aquella obligación reforzada del Estado para ejercer de manera profesional las funciones atribuidas y en materia judicial exige que tanto el Estado como los operadores jurídicos hagan todo lo posible, lleven a cabo una especial atención en la prevención, investigación, sanción y reparación de los delitos cometidos contra las mujeres. Esto va a permitir no solamente reforzar la confianza de las víctimas y concretamente de las mujeres en el Estado, sino que va a permitir evitar revictimizaciones dentro de los procesos judiciales y además va a permitir adaptar o traducir la legalidad vigente para adaptarla a la realidad del caso concreto, del supuesto concreto. Las consecuencias que trae consigo este panorama que os he explicado son, en primer lugar, la necesidad de que por parte de España, en general en todos los países, pero por parte de España, a partir de ese periodo de transición democrática en donde España lo que trata es de reconocerse como igual respecto de otros países en el ámbito de Naciones Unidas. Hasta el año 55 hubo muchos problemas y hasta el año 75 no entra España en Naciones Unidas. Y se le viene a exigir pues una serie de obligaciones, entre ellas, en materia de igualdad, la derogación de toda la normativa sexista que existía en la época. Seguramente en España era igual que en Argentina, en donde, bueno, pues la moral, aquí en España la moral y la religión se establecían especialmente a las mujeres, estándares muy estrictos. Las mujeres estábamos relegadas al ámbito privado, a las cocinas, a los fogones, y el ámbito público donde se toman las decisiones, donde se tomaban las decisiones, era un ámbito exclusivo de los hombres. Existía además un doble control sobre las mujeres, el que se ejercía por parte del Estado y el que se ejercía por parte de los hombres, pero además con la legitimación que les daba el Estado. Existía una interrelación además entre los ámbitos civil y penal y resulta muy curioso cómo un código, el Código Civil de 1889, venía a reconocer dos principios básicos, el de la autoridad marital. Por un falso entendimiento de un principio de eficacia familiar se le atribuía la representación de las mujeres y de la esposa, digamos, de las hijas y de los hijos, la administración de los bienes la potestad sobre todas las personas que conformaban la familia en favor del denominado cabeza de familia, en favor del hombre. Se adoptaba un concepto de familia como como el pater familias romano, y luego existía lo que se denominaba la licencia marital. Partía de un estereotipo claro: la mujer es un ser inferior, no tiene capacidad jurídica ni tiene capacidad de obrar y, por tanto, hay que completarle la capacidad. Ese complemento de capacidad venía de la mano del padre o del marido y nos impedía a las mujeres abrir libremente una cuenta corriente, contratar nuestro propio trabajo, realizar cualquier tipo de negocio jurídico o incluso también, y esto se convertía en un problema porque nos introducía en una especie de laberinto patriarcal, nos exigían también una licencia marital para poder actuar en juicio, para reconocernos capacidad procesal. Claro, el problema venía, como digo, en aquellos supuestos en los que nuestra demanda iba en contra del marido o iba en contra de quien debía darnos a su vez esta licencia marital, con lo cual al final nos encontrábamos en una espiral en la que
ningún derecho o pocos derechos se nos podían reconocer y menos se nos podía reconocer para poder ejercerlos. Existían en el Código Civil los principios de obediencia, fidelidad y cuidado que las mujeres debíamos a nuestros esposos. Existían unos estándares muy estrictos de sexualidad, se hablaba de delitos contra la honestidad y no se protegía, por tanto, la libertad ni la libertad sexual de las mujeres, sino que, como su nombre indicaba, la rúbrica del Código Penal se trataba de proteger la honestidad, no de las mujeres, sino de la familia y, por supuesto, en favor de la familia y en favor de los esposos. Se prohibía el divorcio, la anticoncepción y el aborto, aunque paradójicamente existía bastante tolerancia respecto de la prostitución. Todo esto influía de una manera muy decisiva en cómo se aplicaban las normas jurídicas, llegando al punto de sentencias en las que se culpabilizaba a la mujer por cómo iba vestida, la famosa sentencia de la minifalda aquí en España, en donde se condenó finalmente por acoso a un empresario que se había propasado con una empleada, pero la sentencia se despachaba a gusto, diciendo que no obstante la empleada había provocado al empresario por haberse puesto una minifalda. Luego también encontramos sentencias pues como una de Lérida, en donde los responsables de una violación grupal a una mujer quedaron absueltos porque la mujer, según decía la sentencia, se había colocado en disposición de ser usada. Se hablaba de la vida de la mujer como una mujer divorciada, con experiencia, que se había sentado en la parte de atrás de un coche con dos hombres de noche y después de haber estado en una discoteca, y en este sentido, al final lo que hace la sentencia es no hace sino aplicar un contexto social específico en donde las mujeres pues teníamos ese rol sumiso y en donde todos los, donde la vida privada de las mujeres pues tenía la capacidad incluso de utilizarse como elemento probatorio en un proceso penal, ¿no? También, pues existía en la normativa española cuestiones como que el domicilio era el domicilio del marido, la nacionalidad de la esposa era la nacionalidad del marido, y ni siquiera la mujer pues podía ejercer la patria potestad sobre los hijos ni podría tomar ningún tipo de decisión, salvo las de, las de uso doméstico, pequeñas compras en relación a la casa. Esto lo que determinaba, y nos resuena mucho cuando hacemos un análisis, aquí os lo he hecho así como muy genérico, pero cuando se hace un recorrido histórico por la normativa española y seguramente por la normativa de otros países con una legislación parecida, vemos como al final, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, se estaban apuntalando las bases para legitimar la violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres. Si tenemos en cuenta la autoridad marital, la minoría de edad perpetua en la que se colocaba a las mujeres como consecuencia de ese complemento de capacidad que necesitaban por la licencia marital, los principios de obedecer, ser fieles y cuidar siempre a los maridos, sea cual fuera las circunstancias en las que se encontraran la esposa y el marido, la imposibilidad de divorciarse y, por tanto, de disolver el vínculo matrimonial, suponían al final unas circunstancias de aislamiento, de sumisión y de control que eran el caldo de cultivo perfecto para el ejercicio de la violencia contra las mujeres, contra las esposas dentro del domicilio familiar. El primer caso reconocido en España de feminicidio es el de Antonia Pernia Obrador en el año 1953, en el que precisamente porque ella estaba sufriendo malos tratos en el ámbito de su domicilio, en el ámbito familiar a manos del marido, ella, pues consultó con un abogado, le dijo, me pasa esto, me quiero separar. El abogado le dijo, no te puedes separar, si te separas lo vas a perder todo, el domicilio, tus hijos y socialmente vas a estar en una situación de exclusión total absoluta. Eso lo legitimaba nuestro ordenamiento jurídico, hasta tal punto que Antonia Pernia
bueno, pues decidió quedarse en el domicilio familiar, aguantar los malos tratos hasta que, bueno, pues en las Navidades en noviembre del año 1953 finalmente la asesinó el marido. A partir de aquí y de la mano de Mercedes Formica y de otras juristas como María Telo, a la que vemos aquí subida en la escalera, se pudieron reformar las normas civiles y las normas penales en España, y a partir de aquí se insufló un poquito de aire para las mujeres, aunque luego llegaría mucho más tarde, pues en el año 75, como digo, con María Telo, cuando se suprimió la licencia marital, cuando se reconoció a las mujeres la posibilidad, la capacidad de tomar decisiones en el ámbito familiar. El domicilio ya no era el del marido, sino el domicilio familiar. A partir del año 81, ojo, hasta el año 81, en España no se reconoció a las mujeres la capacidad para tomar decisiones en relación a los hijos, la potestad parental. Tampoco se reconoció hasta el año 81 la posibilidad de divorciarse, y, por tanto, eso supuso una perpetuación de situaciones en las que las mujeres difícilmente podían salvarse a sí mismas y a sus hijos de aquello que podían estar viviendo dentro del domicilio familiar. Hoy día todo esto ha cambiado, como veremos con posterioridad, pero sí que en el marco de la Constitución de 1978, en donde se reconoce la igualdad como un valor fundamental en el artículo 1, como un principio que debe regir la actuación de los poderes públicos en el artículo 9, sí encontramos determinadas reminiscencias sexistas, en donde, porque a las mujeres, las referencias que se hacen a las mujeres, quienes no participamos en el proceso constituyente, se nos relega a madres y a esposas. Así, en el artículo 14, pese a que en el artículo 14 se reconoce el principio de igualdad y de no discriminación, cuando se hace referencia en el artículo 16 a la libertad religiosa, a la confesionalidad del Estado, no se introduce en el artículo 32 la igualdad, pero solamente para hacer referencia al matrimonio y a las hijas y a los hijos. Y por tanto a la protección de la familia. Existe un supuesto claro sexista que, además, respecto del que existe una reserva expresa por parte de España en la Convención CEDAW, reconocido en el artículo 57, que es el orden de sucesión a la corona de España, en donde se da preferencia a los hombres sobre las mujeres. Y esto no hace sino, bueno, pues manifestar un estereotipo de género claro, porque, con independencia de la consideración que se tenga en relación a la forma o la jefatura del Estado, si monarquía, república, lo cierto es que el propio constituyente está reconociendo que las mujeres estamos menos capacitadas para el ejercicio de la jefatura del Estado que los hombres. También encontramos otras reminiscencias en el Código Civil, en donde se sigue hablando de la diligencia de un buen padre de familia, o en el Código de Comercio, en donde también se sigue hablando de la diligencia de un buen comerciante, cuando en algunos ordenamientos, como por ejemplo en el francés, ya se han sustituido este tipo de expresiones para adoptar expresiones de tipo neutro que expresen una diligencia normal, adecuada, sin referencia al sexo de la persona que haga uso de esta diligencia. Este recorrido en la normativa española desde la transición hasta ahora, desde luego, ha permitido en el ámbito penal un cambio de paradigma que tradicionalmente, como os cuento, pues ha sido masculino. Se han ido permitiendo espacios ligados a las mujeres, normalmente vinculados a la sexualidad y a la maternidad, pero poquito a poco se han ido abriendo. ¿Cómo? Pues desde luego al impulso del movimiento feminista, al impulso de la realidad social. Os hablaba antes del adulterio. El último caso de adulterio enjuiciado en España fue en el año 1976. Ya en España salimos a la calle gritando aquello de "yo también soy adúltera", pero esto nos recuerda mucho a lo que hicimos también en el año 2018, cuando, con la violación grupal de la manada de San Fermines, también salimos a las calles para gritar el "yo sí te creo, hermana", el "no es abuso, es violación", del que ahora os hablaré, y que ha logrado una reforma legislativa. En su día se derogó en el año 76, y en su día también se ha logrado ahora, en el año 2022, una reforma de los delitos contra la libertad sexual con la Ley Orgánica 10/2022, en donde se recoge expresamente por el legislador, traducido a términos jurídicos, el lema del "no es abuso, es violación", que gritamos
las juezas también en las calles para reivindicar, bueno, pues una calificación jurídica a nuestro juicio errónea que se había dado a un supuesto de hecho que en realidad era una violación, una agresión sexual, lo que socialmente se conoce como violación. Este cambio de paradigma lo encontramos fundamentalmente en cuatro vertientes aquí en España. El primero en materia de violencia de género, que se recoge por esta ley orgánica, la Ley Orgánica 1/2004, que, como os he dicho antes, recoge una parte exclusiva de la violencia contra las mujeres. Como novedad importante es que, bueno, pues aquí, y a diferencia de lo que sucede hoy día, en donde el avance de la ultraderecha pues nos está cuestionando en la sociedad española el propio término de violencia de género, está cuestionando que exista incluso la violencia de género y está impulsando un discurso negacionista de la misma, pues en aquella época, en el año 2004, y precisamente por el impulso de un caso que fue muy mediático, el de Ana Orantes, que bueno, pues fue una mujer que sufrió maltrato físico y psicológico durante toda su vida. En un momento dado salió en televisión contando su historia y a los 13 días su marido la asesinó quemándola viva. El caso de Ana Orantes marcó un antes y un después en el tratamiento jurídico y mediático de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, visibilizó este tipo de violencia y con la Ley Orgánica 1/2004, que contó con una inusual unanimidad parlamentaria, cosa que hoy con alguna formación política de ultraderecha sería bastante difícil en España, finalmente vio la luz. Esta ley es una ley integral, no solamente reconoce medidas penales o procesales penales, sino que trata la violencia de género desde la prevención y desde un punto de vista holístico. En el año 2015 tiene lugar una reforma profunda de la Ley de Violencia de Género del año 2004 para dar cobertura también a la protección de los menores. Hasta entonces se entendía que la violencia de género afectaba únicamente a las mujeres, no se entendía la maternidad como un elemento de riesgo para las hijas y para los hijos, pese a que existían casos en donde esto se evidenciaba y se evidenció de una manera muy contundente. Contamos en España con el caso de Ángela González Carreño, que dio lugar a un pronunciamiento del Comité CEDAW en el año 2014, en julio de 2014. El supuesto de hecho versa sobre, bueno, pues Ángela González estaba separada de su marido, tenían una hija en común. Ella había denunciado en más de 50 ocasiones el maltrato que sufría a manos de su marido. Y también había alertado a las autoridades judiciales sobre el riesgo que corría su hija cuando su padre venía a recogerla para el cumplimiento del régimen de visitas. En un momento determinado se estableció un régimen de visitas supervisado por autoridades precisamente para proteger a la menor, pero con carácter limitado, de tal manera que el primer día en el que se levantó esta protección, el padre fue a recoger a la niña, la mató y luego él se suicidó. A partir de entonces, Ángela González, bueno, pues inició, digamos, un periplo judicial a nivel interno que desembocó en Naciones Unidas y dio lugar a este pronunciamiento en el que, entre otras, y aparte de reconocer una indemnización en favor de Ángela González para reparar lo irreparable, vino a reconocer la existencia de estereotipos y sesgos de género en la justicia española y la necesidad de que por parte del Estado español se iniciaran las actuaciones necesarias para la modificación de las normas para la protección de los menores, así como también para impulsar la formación de los operadores jurídicos en materia de violencia de género y también en materia de infancia. Un caso similar lo vimos con posterioridad con Itziar Prats. En este caso fue un doble asesinato. Itziar Prats tenía 2 hijas y las asesinó su marido también a propósito de un régimen de visitas. Como consecuencia de ello se modificó la valoración objetiva del riesgo para la concesión de órdenes de protección a las mujeres y poco a poco se ha ido, digamos, modificando el escenario jurídico para dar cabida a un término acuñado por Sonia Bácaro, el de violencia vicaria, que es aquella que se causa, en el caso de la violencia de género, en contextos de violencia de género, es el que se causa por los agresores, por los padres, hacia las madres,
causando un daño de cualquier tipo, ya sea daño psicológico, físico, sexual, económico, a los hijos. Es decir, se causa directamente un daño, se ejerce violencia de cualquier tipo sobre las hijas y los hijos para causar un daño a las madres, y normalmente este daño es de tipo psicológico. Existió un caso en España, el de los niños de Córdoba, en donde, bueno, pues el padre, José Bretón, también los asesinó aprovechando un régimen de visitas, y es a partir de entonces cuando se empieza a hablar de violencia vicaria en España, con las reformas no solamente penales, sino también procesales penales. Existieron pronunciamientos judiciales que determinaron que en este caso también la madre era, o sea, que esos eran casos de violencia de género, aun cuando la madre no hubiera recibido un daño directo, pero sí se reconocía que como sufrimiento psicológico era un caso de violencia de género. Y se modificó también las competencias de los juzgados que tenemos aquí en España, que son especiales en materia de violencia sobre la mujer, también para reconocer y para amparar este tipo de supuestos. En el año 2021, por fin, el legislador español asume el convencimiento de que hay que poner negro sobre blanco aquello que hasta entonces los jueces parecía que no teníamos muy claro, y es que los regímenes de visitas en contextos de violencia de género suponen elementos de riesgo para la vida, digamos, la integridad física, la integridad psicológica de los menores. Ve la luz la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, en donde se reconoce expresamente como regla general que en contextos de violencia de género sospechados o ya constatados se tienen que suspender inmediatamente los regímenes de visitas. En el año 2018 también, y al impulso social como consecuencia de la ley del supuesto de la violación grupal de Pamplona, ve la luz finalmente en el año 2022 la denominada Ley del Sí solo es sí, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. Como veis, no solamente en materia de violencia de género, sino en materia de menores y en materia de violencia sexual, el legislador español, más bien la legisladora española, ha optado por hacer leyes integrales que miren en 360 el supuesto de hecho, tanto en materia de violencias sexuales como en materia de infancia y adolescencia, como en materia de violencia de género, para intentar atacar estas situaciones desde la raíz, desde la prevención y desde todos los ángulos institucionales, entidades, medios de comunicación, formación, educación, de tal manera que, bueno, se pueda tener una visión global de todos estos contextos y se pueda actuar también de una manera global. Os cuento brevemente el caso de la violación grupal de Pamplona. En el año 2016, una joven en Pamplona, durante la fiesta de los Sanfermines, es violada por 5 hombres en un habitáculo muy pequeño. Ella logra escapar de allí, denuncia, y a partir de aquí bueno, pues se inicia el proceso penal hasta que llega la sentencia. En primera instancia califican ese supuesto de hecho como abuso sexual, aunque hay un voto particular que absuelve a los 5 acusados porque considera que esa relación o esa conducta sexual o ese hecho fue plenamente consentido por la víctima. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ve un abuso sexual, pero sin embargo sigue viendo un abuso sexual, pero sin embargo existe un voto particular que ya ve en este caso una agresión sexual, y finalmente se recurre la sentencia ante el Tribunal Supremo que llega a ver una agresión sexual. ¿Qué diferencia había hasta la ley del año 2022 entre la agresión sexual y el abuso sexual en España? Agresión sexual era una conducta sexual impuesta con violencia o intimidación. El abuso sexual simplemente era un contacto sexual no consentido, no requería ni violencia ni intimidación. ¿Pero qué pasa aquí? Se utilizó violencia, se utilizó intimidación en este supuesto. Es muy curioso porque se utilizó un concepto, el de intimidación ambiental, finalmente por el Tribunal Supremo, que ya lo había utilizado en los años 90, pero que servirá en el año 2019
cuando ve la luz esta sentencia del Tribunal Supremo para calificar los hechos como agresión sexual y no como abuso sexual. Para que os hagáis una idea, un abuso sexual era una especie de cajón desastre en nuestra legislación, en donde tanto se incluía que te tocaran un pecho, que te besaran, que abusaran de ti mediante sumisión química, o un abuso de menores o incapaces, incluso privados de sentido, y estos casos en donde, bueno, a priori no se había utilizado una intimidación en el sentido estrictamente jurídico que normalmente se nos viene a la cabeza, como pueda ser el caso de alguien que quiere robarte un móvil y te pone, o el bolso, y te pone una navaja en el cuello. En ese caso sería una intimidación de libro, no se está utilizando violencia, pero sí te están combinando a que entregues una determinada cosa bajo la amenaza seria, real, inminente y grave de que te pueden llegar a hacer algo. Pues bien, en primera instancia y en segunda instancia se consideró que la presencia física de 5 hombres de mayor estatura, mayor corpulencia, fuerza física, no suponía ningún tipo de intimidación y, por tanto, se calificaron los hechos como abuso sexual, mientras que finalmente el Tribunal Supremo, como digo, pues vio que pues, la sola presencia física de 5 hombres en esa situación pues, suponía una incapacidad de consentir por parte de la víctima y, por tanto, reducía la capacidad que ella tenía de defenderse. Se calificó finalmente como agresión sexual y esto ha dado lugar, se ha plasmado por el legislador, haciendo una única, o sea, prescinde del abuso sexual y hoy día únicamente se hablan de agresiones sexuales en el ordenamiento jurídico español. Pero eso fue gracias pues, al contexto social y gracias a la sentencia del Tribunal Supremo con perspectiva de género, en donde, bueno, pues finalmente se atendió al contexto concreto, a la realidad de las mujeres. Cualquiera en esa situación sentiría que no están abusando de ella, la están agrediendo sexualmente y fue, bueno, pues uno de las piezas, marcó un antes y un después, desde luego, en la interpretación de las normas con perspectiva de género por parte del Alto Tribunal. Encontramos en el año 2021, en el año 2020, alguna referencia también a la violencia económica. En el ámbito español no está regulada la violencia económica como modalidad de violencia de género. Sí que encontramos una referencia internacional en el Convenio de Estambul que califica a la económica como una de las formas de violencia contra la mujer, pero sin embargo en la ley del año 2004 no se reconoce como tal. En el año 2004 solamente se reconoce, bueno, y ahora también, se reconoce como violencia de género la que se ejerce por las parejas o exparejas contra las mujeres y consiste en agresiones físicas, sexuales, psicológicas, privaciones arbitrarias de libertad o amenazas, pero en ningún caso se incluye la violencia económica. Se hizo una mención a la violencia económica en una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2020 de la Sala Segunda, en donde, a propósito de un delito de impago de pensiones alimenticias en favor de los hijos, que además estaba relacionado con un delito de alzamiento de bienes, es decir, el señor se había deshecho de sus bienes, se había descapitalizado para aparecer como insolvente y no pagar la pensión alimenticia en favor de los hijos. En este caso, el ponente vino a decir que eso suponía una especie de violencia económica porque suponía hacer aguantar todo el peso del sustento y de los cuidados a cargo de la progenitora. En el año 2021, como os diré con posterioridad, desde el Juzgado Penal número 2 de Mataró, presenté una iniciativa legislativa judicial precisamente para regular, para pedir al Gobierno español la regulación de la violencia económica como modalidad de violencia de género y concretamente en los delitos de impagos de pensiones, en donde la práctica totalidad de las denunciantes son mujeres que lo hacen en favor de sus hijas y de sus hijos, y se observa, por tanto, estadísticamente una abrumadora mayoría de mujeres, pues para que se calificara la violencia económica, como digo, como una modalidad de violencia de género y específicamente en el impago de pensiones que existiera una modalidad relativa a violencia de género por violencia económica.
Las consecuencias de estos avances legislativos se han visto en la jurisprudencia, vamos, en sentencias de los tribunales inferiores, pero sobre todo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En materia de violencia de género tenemos grandes hitos que sobre todo comienzan a partir del año 2018. Fue el contexto de la sentencia de la violación grupal de Pamplona, de la sentencia de la manada, como normalmente se la conoce, no solamente se ciñe a ese ámbito jurídico, a ese caso concreto, sino que determinó pues muchos avances, no solamente en el plano social, sino también a nivel institucional. Se comenzó bueno, desde las instituciones y concretamente desde el Poder Judicial, muchas de nosotras, muchas de las juezas que también veíamos en eso una agresión sexual y no un abuso sexual, salimos a las calles, nos pronunciamos en medios de comunicación e intentamos hacernos eco y hacer de altavoz de lo que en muchas ocasiones, o de lo que estaba pasando en la calle, de lo que nos estaba pasando también, no solamente como juezas, sino también como mujeres, para mostrar nuestra disconformidad, no solamente con las normas jurídicas en concreto, con esa forma de entender y de ver a las mujeres que tenía nuestro Código Penal, sino también para hacer ver que era necesario que nuestro ordenamiento jurídico se adaptara al ámbito internacional, concretamente al Convenio de Estambul, en donde se colocaba como epicentro básico al consentimiento dentro de las violencias sexuales. En el Código Penal, por supuesto, se hacía referencia al consentimiento, pero en el Convenio de Estambul se daba un paso más allá, puesto que centraba y establecía la necesidad de que no solamente se entendiera los delitos los delitos relativos a la violencia sexual como un ataque a la libertad, del cómo, de qué manera, con quién, cuándo y qué quiero hacer a nivel sexual, sino también como una manifestación de la necesidad de que las relaciones sexuales fueran consentidas, es decir, si atendemos a la raíz latina del consentimiento, es cum sentir, es sentir juntos o al mismo tiempo, de tal manera que todas las relaciones sexuales que no supusieran un consentimiento prestado de manera libre, voluntaria y responsable debían ser calificadas o podían entrar dentro del calificativo de agresiones sexuales. Pues bien, desde las instituciones salimos a la calle, eso provocó además que no solamente en medios de comunicación se hablara de perspectiva de género, sino que se empezó a tener la necesidad de modificar el Código Penal, pero, oh sorpresa, se vio que el órgano encargado de realizar un primer informe de esa modificación, la Comisión General de Codificación, la sección penal, estaba formada única y exclusivamente por hombres. Aquí, si os acordáis, la primera y la segunda pregunta que os planteaba en un principio, ¿quién crea las normas jurídicas y quién las aplica? Pues esto es un ejemplo de aquello, ¿no? De aquel contexto social. La sección penal de la Comisión General de Codificación, el órgano encargado de realizar un primer esbozo de una eventual reforma del Código Penal, estaba formado única y exclusivamente por hombres, cuando realmente era una reforma que afectaba casi en exclusividad a las mujeres y requería una especial visión de género. A partir de aquí, también se hizo mucho énfasis o se evidenció cómo no solamente esta sección, sino muchos órganos del Estado estaban formados en su totalidad o en su mayoría por hombres y era necesario aplicar una norma que, estando vigente en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, no se aplicaba. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva en materia de mujeres entre mujeres y hombres, en donde, bueno, pues se viene a reconocer precisamente la necesaria paridad entre mujeres y hombres en la representación en las instituciones, ¿no? En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo tuvo que hacer de legislador aplicando perspectiva de género y avanzando lo que con posterioridad daría lugar pues, a la ley del solo el sí es sí o la ley de protección integral en materia de menores y adolescentes.
Encontramos la sentencia 188-2018 de 18 de abril, en donde se viene a hacer una interpretación de... Hay un artículo en el delito de maltrato físico en el ámbito de la violencia de género. Existe una agravación que es cuando se cometa en el domicilio de la víctima, en el domicilio familiar o en presencia de menores. Hasta entonces se aplicaba únicamente esta agravante, esta modalidad agravada cuando... digamos, literalmente el delito de violencia de género, el delito de maltrato físico a la esposa o exesposa, pareja o expareja, se hubiera cometido en presencia física de los menores. Pues bien, aquí el Tribunal Supremo vino a decir que no era necesario, que era simplemente una presencia, digamos, sensorial, que podía estar en la habitación de al lado, escuchando voces, gritos, percibiendo lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado o percibiendo, porque al fin y al cabo se viene a entender que es un contexto único de violencia de género el que está sufriendo el menor, ya sea puntualmente esté presente o no esté presente físicamente. También se acometen cuestiones como la tardanza en denunciar o la resiliencia de las víctimas de violencia de género, que determina a lo mejor un comportamiento errático que no se ciñe al modelo de víctima que pueden o podemos tener en mente en otros tipos delictivos, y que determina que en muchas ocasiones se tarde en denunciar precisamente por el sometimiento al maltrato psicológico, la falta o la imposibilidad de autoidentificarse como víctimas. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo la ineficacia del consentimiento de la víctima en delitos de quebrantamiento de condena o quebrantamiento de medida cautelar en el año 2020. Ya sabemos que en el ciclo de la violencia existen en muchas ocasiones que, aun cuando se haya establecido una prohibición de aproximación a cargo del agresor y en favor de la víctima, precisamente para protegerla, en ese ciclo de la violencia, en los periodos de luna de miel, puede ser que la víctima incluso pues mande mensajes, le diga al agresor: necesito verte, quiero verte. Y en estos casos, hasta este momento, no existía una jurisprudencia clara en el ámbito español. En unos casos se entendía, hubo como pasos como muy erráticos, llegando incluso a investigar como cómplices de un delito de quebrantamiento de medida cautelar a las mujeres. Aunque finalmente el Tribunal Supremo va a sentar ya, bueno, pues el criterio claro de que los delitos de quebrantamiento al final no tienen una víctima clara, porque son delitos contra la Administración de Justicia, es una resolución judicial que impone una prohibición de acercarse. Y por tanto, no en el caso, que es inoperante que exista consentimiento por parte de la víctima en cuyo favor se ha establecido esta prohibición de aproximación. Un poco por haceros una idea y por entrar de lleno, una de las formas, ya si estiramos al máximo el enjuiciamiento con perspectiva de género, una de las modalidades es precisamente la formulación de una iniciativa legislativa. Es decir, no solamente se trata de interpretar la norma jurídica con perspectiva de género, sino que se trata de modificar el ordenamiento jurídico para adaptarlo a una nueva realidad social, a la realidad social que realmente no es nueva. En el caso del impago de pensiones, realmente es una deuda histórica con las mujeres. ¿Cuántas de nosotras, aquí o allá, pues hemos escuchado aquello de, bueno, que nos podían decir nuestras madres, tías, abuelas, de: hija, sé independiente económicamente, que no tengas que depender nunca de tu marido, no tengas que depender económicamente de un hombre para que puedas ser libre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias pues de mujeres cercanas en las que pues, ahora podemos identificar esos casos como violencia económica, restricción injustificada, hasta llegar al estrangulamiento económico de los recursos económicos propios o compartidos, sabotaje laboral, la explotación económica, casos en donde, bueno, pues al final las mujeres son las grandes perdedoras. No es un problema nuevo, como digo, viene a dar cobertura a una deuda histórica de las mujeres, que se manifiesta sobre todo en los impagos de pensiones, que son además una manifestación de violencia vicaria, puesto que con el estrangulamiento
económico que se ejerce contra las mujeres, a su vez se está privando no solamente de recursos económicos a las hijas y a los hijos, sino que se está, digamos, obstaculizando también su integridad física, su salud, su desarrollo integral, porque en muchas ocasiones da lugar a la pérdida de vivienda, da lugar a lo mejor a que las niñas y niños no puedan tener 3 platos de comida, no puedan acceder en igualdad de condiciones respecto de sus iguales, pues a actividades extraescolares, a colegios, a un tratamiento médico, o que no puedan, digamos, socializar tampoco en igualdad de condiciones, que tengan que incorporarse de una manera temprana al mercado laboral, impidiendo la realización de su proyecto vital. Y además esto no solamente es algo de lo que se hable y que tengamos conocimiento, sino que existen estadísticas al respecto en el ámbito español, y sin excederme en ello, con la macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del año 2019, que vio la luz en plena pandemia en el año 2020, pues, y en torno a 4 preguntas el porcentaje se vio como era muy alto el porcentaje de mujeres que había sufrido la violencia económica, ya sea en forma de privación de bienes propios, utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito o de débito a cargo de las parejas o exparejas, la contratación de productos o servicios a nombre de las mujeres de manera indebida o mediante incluso usurpación de identidad por parte de parejas o exparejas, así como también la imposibilidad y, digamos, la obstaculización por parte de parejas o exparejas de ir a trabajar o incluso también de ir a estudiar, con lo cual esto es un problema añadido porque ya no solamente se produce el estrangulamiento económico normalmente para perpetuar situaciones de violencia de género iniciadas ya durante la relación de pareja o una vez que se produce la crisis de pareja, sino que se va a impedir el poder promocionarse laboralmente, el poder acceder al mercado laboral, el poder mejorar las condiciones vitales y condiciones económicas de las mujeres. La iniciativa legislativa, como os digo, ha sido un hito en el ámbito español. Tiene su reconocimiento. Creo que no existe un precepto similar en el resto de países. En España sí que contamos con el artículo 4.2 del Código Penal, en donde se nos facilita a los jueces en aquellos casos en los que veamos una diferencia entre la antijuricidad formal y la real, es decir, entre lo que es y lo que debería ser, que podamos plantear al Gobierno bien la posibilidad de que un hecho que está calificado como delito deje de serlo. Por ejemplo, si hacemos una visión histórica en el caso del adulterio, si el adulterio siguiera existiendo hoy, probablemente algún compañero, algún colega, alguna colega hubiera planteado una iniciativa legislativa para despenalizar esto. Y también, que es el caso que me ocupa, en aquellos supuestos en los que una determinada conducta no esté contemplada expresamente, se faculta al juez o tribunal que conozca de la causa que pueda exponer de manera razonada al Gobierno las razones por las que considera que se debe regular. En este caso, con la sentencia de 22 de julio de 2021 y a propósito de un supuesto de impago de pensiones en el que el padre de manera reiterada no había pagado la pensión alimenticia en favor de la mujer. Además, había un contexto de violencia de género denunciado y constatado por sentencia hasta en 2 ocasiones, que se había omitido en el proceso de familia anterior, pues determinaba que aquella situación de violencia de género que se había iniciado, que había sido sentenciada y por la que el señor había sido condenado, se perpetuara como consecuencia de ese estrangulamiento económico al que había sometido el agresor a la víctima denunciante. Como digo, es una máxima expresión del enjuiciamiento con perspectiva de género y una aplicación práctica de esa obligación del Estado de debida diligencia de la que os hablaba también en un inicio y que se contempla en el Convenio de Estambul, que es el que en el ámbito español nos vincula.
No obstante, yo siempre digo, el enjuiciamiento con perspectiva de género no solamente se da en las resoluciones judiciales, sino en toda la cadena de justicia. No solamente nos afecta a juezas y jueces, sino bueno, pues a todos los operadores jurídicos, a todos los que de manera directa o indirecta entramos en contacto con las víctimas, ya sea Fiscalía, Procuradores, Procuraduría, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los sanitarios, médicos y médicas, el funcionariado de los juzgados. Y sobre este tema pues, se encarga la Recomendación General número 33 del año 2015 de la CEDAW en relación al derecho de acceso a la justicia, en donde bueno, pues, trata también sobre la disponibilidad de las sedes judiciales para acercar, al final se trata de diferentes hitos, los reúne un poco para resumir en 6, que hacen, lo que pretenden es garantizar el derecho a acceso a la justicia por parte de las mujeres. Como digo, no solamente la disponibilidad, sino la accesibilidad en términos económicos. Aquí en España existe el turno de oficio. A las mujeres, además, en Cataluña se les reconoce un abogado de oficio ya desde el momento en el que van a denunciar a comisaría. En tercer lugar, la calidad del sistema de justicia, que esto implica una adecuada formación en género, en perspectiva de género, en infancia, en interseccionalidad. Al final se trata de llevar a cabo, de tener un sistema de justicia profesionalizado, es decir, no es solamente que seamos sensibles o que tengamos especial inclinación por la materia, sino que, pues igual que tenemos conocimiento o como expertos en delitos económicos o en delitos de terrorismo o delitos de cualquier otro tipo, como fenómeno delincuencial concreto, el de la violencia de género y en genérico, digamos, todos los delitos de violencia sobre la mujer, pues exigen una formación específica en género. ¿Quién nos la da? Pues en España el Consejo General del Poder Judicial a través de la Escuela Judicial y el Servicio de Formación Continua, que nos van dando pues este tipo de formación. Cuestión diferente es cómo la apliquemos, pero sí que es verdad, y sobre todo desde el año 2018 ha habido un importante cambio y un importante interés en esta materia, ¿no? También se manifiestan los recursos jurídicos para las víctimas en el control del sistema judicial, es decir, que existan sanciones, que exista un régimen disciplinario en el sistema judicial. Esto viene a solventar los casos denominados de violencia institucional, que están muy poco documentados en el ámbito español, sí que en el ámbito catalán, donde yo ejerzo, aunque la ley catalana de violencia machista no tiene, digamos, una aplicación por parte de los tribunales penales, pero sí que hace mención a conceptos básicos como el de violencia institucional, que lo califica como violencia de género, como ya lo hiciera Naciones Unidas, y además viene a introducir un concepto que no sé si a vosotras os sonará, que es el del síndrome de alienación parental, que es una alegación, una inadecuada alegación de defensa como estrategia de defensa que en determinadas ocasiones en procesos civiles y penales por violencia de género, las defensas suelen arrojar contra las madres para, en definitiva, estar diciendo me ha denunciado o me ha demandado la madre de mi hijo o de mi hija, porque en realidad lo que está haciendo es manipular a mi hijo o a mi hija para que vaya en contra mía. Entonces, en muchas ocasiones se ha utilizado este falso síndrome de alienación parental, está negado por el Consejo General del Poder Judicial, por los colegios de psicología y expresamente en la ley catalana se viene a reconocer como una forma de violencia institucional, ya se utilice este nombre o se le maquille bajo cualquiera de las formas. Y luego, finalmente, la recomendación del año 2015 pues hace referencia a la justiciabilidad, es decir, que no haya ningún tipo de obstáculo en la ley ni en el sistema en materia de género. Y yo, pues hasta aquí. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta, ahora si queréis iniciamos el debate y seguimos avanzando en la materia, porque estoy segura de que muchas cosas de las que yo os he hablado ahora, pues hay muy parecidas en Argentina en cuanto a prácticas, normativa y cambios. Y seguramente, ahora pues el debate será bastante enriquecedor. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos
ya, ya mismo. Excelente, Lucía. La verdad que te felicito expresando el sentimiento de todas. Ahora, si quieren, se pueden desmutear. Todo lo que has dicho tocó de algún modo una neurona, una fibra en el corazón y en el análisis de nuestro trabajo cotidiano. Nosotras replicamos todas estas preocupaciones con una historia diferente, pero que se encarriló en los mismos principios de la subalternización y la minoridad existencial de la mujer. Con referencia al falso SAP, la Red Mujeres para la Justicia ha hecho muchas declaraciones y explicaciones porque nos consideramos una usina de ideas para esclarecer e impedir que estos conceptos con un ropaje académico terminen aterrizando en la tarea judicial y haciendo un daño tremendo, identificando el problema que significa y tratando de identificar en el sistema interamericano o internacional de derechos humanos todas las otras declaraciones. De hecho, ahora la veo a Andrea Brunetti, una jueza de familia de Rosario, que hemos ido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y ella hizo una brillante exposición sobre lo horroroso y lo negativo que es el falso SAP. Pero yo me voy a permitir, y después tendría que ser Susana Cisneros, que tiene un plus hoy, que nuestra amiga y colega, me voy a permitir empezar con un disparador que es el siguiente. Nosotras en Argentina no tenemos la institución de la iniciativa legislativa calificada en quienes integramos el Poder Judicial. ¿Sí? Digamos, cualquier ciudadano puede peticionar ante las autoridades y tendría que esperar que un diputado o diputada tomen su inquietud y eso lo recepten. Pero siempre nosotras cuando tenemos que defender o pasa alguna situación que conmueve a la sociedad, vos dijiste bien, Lucía, que salieron con su voz como juezas y con las asociaciones que las nuclean y todas hemos dado like o retuiteado mensajes en Twitter en ese sentido. Pero digo, acá de este lado del Atlántico, seguimos buscando o el ámbito universitario, digamos, ¿en qué ámbitos encontramos usinas de ideas y personas que iluminen y muestren? Porque te voy a dar un ejemplo que es, acá también se conoce, la situación del beso del expresidente de la Federación Española a la jugadora de fútbol, muchas personas ignoran, digamos, bajo la visión legislativa argentina, si eso pasaba en territorio argentino, es una conducta por lo menos antijurídica, constitutiva de violencia de género contra la mujer, y después debatiremos, yo creo que puede perfectamente encuadrar en un delito del Código Penal, pero antijurídico seguro que es. Pero muchas personas acuden a nosotras en un estado de confusión, creyendo que el arrastre cultural permite que eso sea lícito y tenemos que hacer mucha explicación y encontrar quiénes nos acompañan en esclarecer y en decir, bueno, el alcance de la ley es esto, aún con leyes que están en el borde de haber llegado a la mejoría y que nosotras aspiramos que algunas se modulen y se mejoren y tenemos proyectos para hacerlas. Digamos, ¿en dónde encontramos personas que nos acompañen en ese clamor? ¿Cómo lo sentís vos cuando tenés que salir como jueza o como dirigente de AMGE España a decir esto es contrario al sistema jurídico, es injusto, ¿no? Vale. Bueno, yo lo hago, la verdad, por el compromiso que tengo con mi trabajo y con mi función pública, ya más allá de socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, que yo no estoy aquí como socia fundadora, estoy aquí como Lucía Avilés, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de la violación grupal de Pamplona, que fue el primer momento en el que bueno, pues muchas de nosotras dijimos, aquí hay que salir sí o sí. O sea, es que
y además en un momento en el que además se nos podía atacar mucho, no solamente como mujeres, sino también como juezas, ¿no? Allí hicimos mucho grupo entre nosotras y entre nosotras tejimos una red que nos impulsó, que si una reivindicaba, hacía fuerte a las demás y las demás también pues seguían reivindicando, ¿no? A partir de aquí yo creo que hubo como una ruptura, ¿no? En cuanto a que se perdió mucho miedo a salir en medios de comunicación, a decir esto no me gusta, esto no es así. Se perdió el miedo a criticar resoluciones judiciales, a ser un poco más pedagógico en ¿no? En explicar qué está pasando. Por ejemplo, en el tema de Jenny Hermoso y el beso, ¿no? De que hacías referencia, Claudia, en esto, vamos, a mí a título personal me han preguntado y yo entiendo, o sea, la manera de entender la profesión, el oficio, creo que por lo menos es lo que me hace a mí sentirme mejor y entenderlo de una manera más completa. Yo hacer juicios, hacer sentencias, la profesión básica, es el núcleo de la profesión, pero yo creo que hay una parte de función pública en la que el hacer entendibles las resoluciones judiciales, el explicar qué es lo que está sucediendo, por qué, cómo es nuestra legislación, también genera, digamos, un vínculo de confianza con la ciudadanía, porque, y en cuestiones de género concretamente, el que desde las instituciones estén alineados en tu propia reivindicación, yo creo que es un paso muy importante y no de manera aleatoria, sino porque realmente se siente como una parte importante de la función judicial. Yo siempre digo que el ser feminista es algo inherente a la función judicial, es decir, podríamos decir hoy no se puede ser juez sin ser feminista. Se están reiterando, digamos, porque dos conceptos, los conceptos, porque realmente el impartir justicia es impartir justicia de manera neutra, imparcial, objetiva. Si tú, digamos, sigues teniendo en cuenta o no aplicas una visión feminista del derecho, muy probablemente te cueste mucho barrer estereotipos, sesgos de género que están presentes en el contexto social y, por tanto, en ti misma, en el quehacer judicial, en tus resoluciones judiciales, en cómo tratas a las víctimas, tal. Si no te reprogramas, si no asumes el feminismo desde también lo jurídico, al final estás ejerciendo una parcialidad en tu ejercicio jurisdiccional. Por lo tanto, yo creo que, no sé, el entender la función jurisdiccional como una función no solamente ceñida a la aplicación del derecho al supuesto concreto, sino a realizar ese poquito de pedagogía, por un lado, de asumir que hay que reprogramarse y destruir los propios estereotipos, sesgos de género y que, bueno, al final estamos en una posición privilegiada que yo creo que bueno, pues por nuestra profesión, por nuestro oficio, al final podemos ser altavoz de muchas injusticias y de muchas situaciones que merece la pena ponerlas de manifiesto, porque de otra manera igual no se puede hacer el ruido o no se puede, digamos, atizar las conciencias, ¿no? De la manera en la que se hace. El camino solitario a veces, porque, y especialmente en el año 2018, hubo incluso compañeros que a muchas de nosotras pues nos insultaron, pues lo que vamos, que no es otra cosa que lo que viene sucediendo también a cualquier mujer en redes sociales o en cualquier otro no sé, grupo red social, vamos. Incluso se vino a decir por un compañero que luego, bueno, pues resulta que sí que está muy metido en temas de género y tal, parece ser que luego no sé, cambió de idea, pero en aquel momento nos vino a decir no es momento de hablar de perspectiva de género, es momento de estar en favor del compañero, de aquel compañero que vino a ver en esa violación grupal
un consentimiento, incluso llegó a poner en la resolución judicial que allí lo que él veía era jolgorio y regocijo, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo de todo. No es más diferente de lo que cualquier otra mujer pueda sufrir en cualquier otro contexto, pero con el añadido de que, bueno, pues a nosotras las juezas se nos presupone determinado poder y aún así, pues incluso por los propios compañeros, pues se nos llegó a insultar. Pero bueno, queda en lo anecdótico, porque se ha abierto bastante camino y se abre bastante camino desde las instituciones. Y bueno, qué experiencia la de sentir esa pérdida de miedo y a su vez salir adelante con la falta de solidaridad de los colegas. Acá Moira Repsin te quiere hacer una pregunta. Es una colega que es jueza de familia en una ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, muy querida y paradigmática de la red. Después Ana Carolina Cano. A ver, Moira, te escuchamos. ¿Qué le querés? Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, mejor dicho. Hola. No, lo que yo te quería preguntar, vos cuando iniciaste la charla, empezaste comentando este tema de que está dividido en el tema, digamos, tiene un recorte el tema de lo que es la violencia de género en España y lo que es la competencia de los tribunales de violencia contra la mujer en España, que es muy distinto a la experiencia que tenemos en Argentina. Digamos, hay dos cosas que son muy distintas a la experiencia que tenemos en Argentina. Por un lado, este tema de que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de términos generales de lo que es la violencia de género contra la mujer. Ustedes tienen el Tratado de Estambul, nosotros tenemos la Convención de Belén do Pará, que habla sobre lo mismo, digamos que es similar acá en la zona. Entonces, es un concepto amplio el que utilizamos y es un concepto amplio también el que tiene regulación, digamos, que tiene trámite en los tribunales. Y cosa que no ocurre en España. Y por otro lado, la diferencia también que tenemos acá con lo que es la práctica española es que no queda solamente en el ámbito penal la judicialización, sino que la judicialización queda amplia de acuerdo a la problemática que sea. Entonces, los juzgados de familia somos quienes más trabajamos los temas de violencia contra las mujeres, pero también hay en civil, que de hecho estamos haciendo un trabajo en la red ahora sobre este tema, también hay en civil, hay en contencioso administrativo, hay en todos los fueros vamos a encontrar situaciones específicas donde la competencia judicial por un tema de violencia contra la mujer está en otro ámbito de la justicia. Laboral, por ejemplo, también hay mucho en la actualidad. Lo que yo te quería preguntar es, en España, ¿hay como algún movimiento que empiece a pensar la necesidad de modificar la organización de los tribunales de violencia contra la mujer? Yo, digamos, te lo comento porque yo estuve en el año 2019 en España haciendo una pasantía en los juzgados de violencia de Madrid. Me llamó la atención muchas de estas cosas que vos estabas comentando. De hecho, después estudié un poco más profundamente el tema y la evolución de lo que es la violencia en la legislación penal. Y siempre me pregunto lo mismo, digamos, ¿cuándo van a dar como ese paso que me parece que es necesario de no solamente considerar que los tribunales especializados en tener esta mirada, porque en definitiva nos pasa lo mismo en Argentina, es como que somos, por un lado todos los jueces y juezas tienen que saber perspectiva de género, pero nos obligan más a quienes estamos trabajando en ciertas temáticas. Entonces, se ven estas dificultades con estos procesos que vos hablabas, este tema de Pamplona, el tema de Navarro, se ven estas cuestiones de que los tribunales penales nunca se les había ocurrido pensar en que había que tener una mirada distinta de abordaje, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, ¿tienen como la idea desde adentro de los poderes judiciales de pensar en que hay que buscar una nueva alternativa para atender los casos de violencia con un término similar a lo que dice la Convención de Estambul? Bueno, lo que hay ya desde muchos, bueno, especialmente desde el 2018, porque claro, el caso de la violación grupal de Pamplona, al final es un caso de violencia sexual, que es violencia sobre la mujer. Se estaba reivindicando la aplicación
la adaptación de nuestro Código Penal al Convenio de Estambul en materia de consentimiento, pero también y yo recuerdo de haberlo reivindicado también, la ampliación no solamente subjetiva, sino también objetiva de la violencia de la violencia de género. Subjetiva precisamente por esto, porque al final está ligando a la mujer respecto del agresor para atribuirle la condición de víctima, acota solamente una parte de la violencia sobre la mujer, la que se realiza en el ámbito familiar, digamos, y luego desde el punto de vista objetivo pues quedan fuera pues otro tipo de violencias como es la económica o incluso también la violencia digital, ¿no? De la que bueno, pues también se está avanzando bastante a nivel jurisprudencial hasta el punto de que al menos aquí el Tribunal Supremo ya ha dado luz verde a la consideración de abusos o agresiones sexuales sin necesidad de contacto físico y a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el legislador español lo que está optando es por hacer leyes integrales. Es decir, en vez de coger la ley del año 2004, la ley de violencia de género, y ampliarla, lo que está haciendo es hacer la ley de libertades sexuales, de garantía de libertades sexuales, la ley de protección a la infancia y adolescencia también con carácter integral. Y en este caso, en la infancia y adolescencia se prevé la creación de tribunales específicos y en el caso de la ley del año 2022 en materia de violencias sexuales, lo que se hace es que se pretende la atribución de las competencias también a tribunales específicos. El problema que hay en España es que, bueno, me imagino que es algo de todos los países, es que no hay dinero para crear ni para modificar la planta judicial. De hecho, los juzgados de violencia sobre la mujer, seguramente cuando hicieras la pasantía aquí en España, te darías cuenta de que hay muchos menos de los que dice la ley que tiene que haber. En muchas ocasiones son juzgados especializados únicos, pero la mayoría de juzgados de violencia sobre la mujer en España son juzgados que tienen atribuidas competencias como juzgados de instrucción y además como juzgados de violencia sobre la mujer. Y ¿qué quiere decir esto? Y Pues perdón, que además les agregaron también la competencia de los temas de familia, claro, de las y familias luego, que están, digamos, desde nuestro punto de vista, una locura la organización claro, así. pues es mayor Mm. locura y el grueso de las competencias en materia de violencia sobre la mujer se le han atribuido a los denominados juzgados mixtos, que son juzgados de primera instancia e instrucción. Es decir, junto a un divorcio, una modificación de capacidad, una reclamación de cantidad, no sé, un desahucio, la investigación de cualquier tipo de delito, el enjuiciamiento de los delitos leves, que me parece que equivale a lo que para vosotros son las faltas todavía, se les atribuye la violencia sobre la mujer, es decir, son juzgados que están colapsados. Tiene que haber una especialización tanto en el ámbito de la instrucción como en los penales. Los penales son poquísimos. Yo por eso he incidido al inicio de que yo estoy al frente de un juzgado de lo penal que tiene un 60, un 70% tirando por lo bajo de violencia de género. Prácticamente de 10 juicios que tengo, 6 al día, 6, 7 son de violencia sobre la mujer. No es un juzgado especializado. ¿Eso en qué afecta? Pues que los medios que se tendrían que poner a disposición de juzgados especializados, yo no los tengo para atender a las víctimas de violencia de género, como en teoría tampoco me dan una formación obligatoria en materia de violencia de género. La tengo yo porque me gusta la materia, porque me he interesado por la materia y viendo además que siempre a lo largo de toda mi trayectoria profesional he estado en juzgados donde hay mucha violencia de género, pues al final he optado pues por capacitarme y por tener las herramientas claras para poder lidiar con estos temas. Entonces, en cuanto a tribunales especiales, lo que se está optando es por hacer leyes integrales y prever el legislador la creación de tribunales específicos, no un tribunal que conozca de todo tipo de violencias contra las mujeres, ¿no? Es un poco parte de esa concepción que se tiene de la distinción que se tiene entre violencia sobre la mujer y violencia de género.
Y ahora tenemos a la doctora Ana Carolina Cano, que es integrante, es vocal de nuestra comisión directiva, es jueza de la Cámara de Apelaciones de una ciudad Concepción, que queda en la provincia de Tucumán, gran colega también muy querida. Caro. Hola, buenas tardes a todas. Excelente, Lucía. La verdad que hemos disfrutado mucho de este conversatorio, de toda tu experiencia, de tu lucha. La verdad que nos conmueve, nos gusta esta figura de la jueza que va más allá de su espacio de trabajo. Y yo te quería hacer una pregunta. Yo soy jueza en lo civil y me quedé pensando un poco en esta construcción que vos nos has comentado sobre intimidación ambiental, esta construcción jurídica que me pareció muy, muy interesante. Entonces yo te quería preguntar si esa construcción jurídica ha permitido de alguna manera durante este tiempo, a partir de la incorporación, una valoración más objetiva cuando se tratan los casos y de alguna manera correr esa mirada en la evaluación de la víctima, que me parece que si es así, la verdad que es muy valiosa para incorporarla. Estamos hablando de juzgados especializados. Acá en mi provincia, por ejemplo, se están concursando los juzgados especializados en lo civil, en violencia contra la mujer. Es decir, de alguna manera vamos logrando algunos cambios. Pero por ahí, si esto ha surtido efecto, también trabajarlo, armonizarlo con la perspectiva de género, para trabajarlo desde el planteo que hace el abogado cuando representa a alguien, el defensor cuando tiene que hacer lo suyo. En algún momento me ha tocado defender a víctimas siendo defensora de niños, estar en audiencias orales, en debates orales y defender a víctimas de abuso sexual. Entonces me parece que es importante, si es que esto ha causado ese impacto, teniendo en cuenta que estamos poniendo digamos, en el escenario el contexto, los factores externos que a veces condicionan a las víctimas. Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, lo que es la intimidación ambiental es un concepto que lo empezó a acuñar el Tribunal Supremo en los años 90 para hacer referencia, a ver, por hacerlo un símil, me parece que será más o menos igual en la legislación argentina que aquí. Cuando hablamos de un delito de hurto, estamos hablando de una sustracción de un objeto mueble sin violencia y sin intimidación y sin fuerza en las cosas. Y cuando hablamos de robo, hacemos referencia a la sustracción de una cosa mueble, el apoderamiento de una cosa mueble con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Trasladado a la violencia sexual, en nuestro ordenamiento jurídico, antes de la ley del 2022, estaba esta distinción entre agresión y abuso sexual. En la agresión había violencia o intimidación y el abuso sexual pues no existía. La intimidación concretamente se entendía como una amenaza de un mal serio, inminente, real y grave. Pero además normalmente se la equiparaba pues con quien pone un instrumento, o sea, en las resoluciones judiciales normalmente se hablaba pues de aquellos casos, ya sea pues en un robo o en un delito de agresión sexual, en donde a la víctima se la conminaba a hacer una determinada cosa pues utilizando un arma, un instrumento peligroso, es decir, no solamente con una sola presencia física. En los años 90, precisamente a raíz de un delito patrimonial, pues se empezó a ver que en algunas ocasiones la sola presencia física del agresor, ya porque fueran varios, por la mayor corpulencia, por las circunstancias ambientales del contexto, impedían a la víctima defenderse o bien mermaban considerablemente sus posibilidades de defensa. Esto, en el caso de la violencia sexual y en el caso de la violación grupal de Pamplona, hubo unas periciales muy buenas en donde vinieron a explicar los peritos que en casos así, en donde una persona se ve en una situación de riesgo inminente, y además, esto no hace falta que lo digan los peritos, esto lo sabemos nosotras, hay tres opciones.
o ante una situación de riesgo, o te quedas y luchas, huyes, o te quedas, digamos, en atonía, o sea, te quedas quieta, pasiva, esperando a que lo que tenga que pasar pase y que en su caso ya, no sé, que por lo menos que no te maten y que luego puedas huir, ¿no? Pero te quedas pasiva. Esto fue lo que le sucedió a la víctima de la violación grupal y es lo que le sucede a muchas víctimas de violencia sexual. Se quedan en una situación de atonía muscular, no se pueden mover, están pasivas, precisamente porque la sola presencia física, en este caso de 5 hombres, en aquellas circunstancias de no poder escapar por ningún sitio, porque era un habitáculo de 4 metros, o sea, es que era en donde la sometieron a todo tipo de conductas. En ese caso ella no pudo hacer nada, pero es que no le pusieron un arma, pero ella no podía hacer nada, no podía hacer otra cosa nada más que intentar que no la matasen, intentar hacer todo lo que le dijeran para que aquello pasara rápido, y se encontró en una situación en la que su cuerpo entendió que no era posible ni huir ni pelear, simplemente quedarse pasiva, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo, cuando habla de intimidación ambiental, hace referencia a estos casos, en donde tú, aunque no usen un arma o un instrumento peligroso, pero sin embargo no tienes otra opción. O sea, el mal inminente, grave, serio y real se conforma por el miedo a que esas 5 personas te puedan hacer más daño del que te van a hacer estando o permaneciendo en una actitud pasiva, ¿no? Más que defendiéndote. Resultaba extraño que, siendo una doctrina de los años 90, en el año 2018 no se aplicara, pero finalmente se aplicó y permitió calificar los hechos como agresión sexual y no como abuso sexual. Los contextos de violencia de género o contextos violentos son diferentes del concepto jurídico de intimidación ambiental. El contexto de violencia de género, el legislador lo tiene en cuenta a la hora de repartir las competencias entre los juzgados de familia, digamos, y los juzgados de violencia sobre la mujer. Aquí en España existe una separación absoluta, es decir, en el momento en el que exista un proceso civil y se sospeche que hay una situación de violencia de género, el juez civil, la jueza civil, tiene que dejar de conocer y enviarlo al juzgado de violencia sobre la mujer, porque es desde el juzgado de violencia sobre la mujer donde se van a adoptar medidas tanto civiles como penales. El problema de esto, y yo aquí estoy con vosotras, es que en muchas ocasiones, bajo la apariencia de un divorcio normal y corriente de mutuo acuerdo, por ejemplo, lo que se está haciendo es tapar en muchas ocasiones, por lo que sea, por X motivos, una situación o un contexto de violencia que el juez de familia, el juez civil, digamos, está imposibilitado de investigar o de, digamos, de investigar para ver si realmente, pues, a ese divorcio se ha llegado en una situación de igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, ¿no? Yo creo que al final esa separación tan estricta lo que da lugar, pues, en muchas ocasiones es a un abuso del sistema para tapar situaciones o contextos de violencia de género, ¿no? Muchas Lucía, gracias. querida, vos sabés que se nos va a acabar, está programado el Zoom para terminar a las 6 menos cuarto y no quiero que abruptamente se nos corte sin despedirnos. Es tanto lo que generaste, me está estallando el teléfono pidiendo fallos de intimidación ambiental. Lo hace una colega tuya que Dios mediante conocerás cuando vengas, que es Karina Andrade, que es gran socia nuestra, está en la comisión de articulación que resuelve todas estas cosas y es jueza penal y tiene muchos casos de violencia de género, se le han publicado muchos fallos muy famosos, pero la verdad que nos has dejado pensando tanto, superaste las expectativas. Estamos no solamente inmensamente agradecidas de esta tarde, sino que deseosas, vamos a hacer una cena contigo el 5 a la noche, Dios mediante, acá en Cava, los que puedan acercarse. Yo tengo unas ganas de conoceros en persona, vamos. Claro, queremos ver el café, queremos tomar un café, charlar, Sí, intercambiar, tengo muchísimas pero la ganas, verdad sí. que
es muy auspicioso, te deseamos muy buen viaje de traslado, de llegada a la Gracias, Argentina. Te gracias. damos ya la bienvenida previa, que estamos esperándote con los brazos abiertos y encantadísimas Es que vamos, ha sido tremendo, ha aplaudirte. sido un despropósito total, sí, sí, pero bueno, No nada. podrán con nosotras, tenemos No. planes de que vengas y vas a venir y Dios Sí, mediante, sí. bueno, vamos a estar todas juntas, digamos, deconstruyendo todo lo que haga falta de construir y Sí. haciendo, como decimos, enredándonos, que es el Avanti la red y el grito de batalla de nuestra red. Pero bueno, hoy ha sido un día de lujo, solamente agradecerte y felicitarte. Pues muchas gracias a vosotras y vamos, es que estoy deseando que podamos tener ese encuentro porque es que yo quiero aprender también mucho de vosotras y estoy deseando también de que me contéis un poco pues curiosidades y bueno, pues especialidades de vuestro sistema y resoluciones judiciales y también que nos podamos conocer un poquito más. Sí, tenemos la Así que os mando, carpetita ya para pasarte con muchas cosas, qué pero muy bien. deseosas de que nos mandes estos fallos, ya sea de Y yo intervención ambiental o a todo. ti y a Susana os mandaré, pues si queréis las referencias de las sentencias estas que os he dado, si Sí, queréis os puedo enviar también mi iniciativa legislativa y sí, os mandaré también las referencias de la intimidación ambiental. Trataré de buscar la sentencia de la manada porque ahí es muy larga eso sí, pero bueno, ahí os hace especial referencia a la intimidación ambiental y bueno, seguramente encontraréis bastante curioso el caso que se dio. sí. Bueno, muchísimas gracias. Te despedimos con un aplauso inmenso, todo el cariño, esperando verte acá en persona cuando llegues. Gracias, Un gracias a abrazo vosotros. inmenso, que estés muy, muy bien. Gracias, saludos. Chao.